Jesús, quiero conocer, quiero aprender. A eso hemos venido y a eso cada día nos dirigimos a Él en oración, ¿verdad? Yo quiero empezar en esta mañana hablándoles un poco de la inteligencia emocional. ¿Han oído hablar de la inteligencia emocional? Fue en los años 80 que un psicólogo empezó a hablar de múltiples inteligencias, diciendo que la práctica de buscar cuán inteligentes somos a través simplemente del cociente intelectual, que realmente no era una manera de medir adecuada de la inteligencia de las personas, porque hay muchas inteligencias o muchas formas de manifestar la inteligencia. Y él hablaba de la inteligencia verbal o lingüística, la inteligencia matemática o lógica, pero luego también la inteligencia musical, la inteligencia espacial o la kinestésica, que tiene que ver con el movimiento, la intrapersonal, que es la inteligencia emocional, básicamente, la naturalista, que tiene que ver con el medio ambiente, y la existencial o la espiritual, es decir, por lo menos 8 o 9 áreas diferentes. Él definía como realmente representativas de las diferentes maneras en que las personas son dotadas con inteligencia. Bueno, su teoría no ha recibido un apoyo 100% científico y sin embargo yo creo que estaba tocando algo muy cierto acerca de los seres humanos. No todos salimos bien en un examen escrito, ¿verdad? No todos salen bien en un examen oral. No todos salen bien en lo académico, pero no quiere decir que no haya inteligencia de otras clases. Bueno, yo estudiando y leyendo sobre esto, no en los años 80 apenas había empezado a conocerse estas teorías, más bien en el cambio de siglo empecé a interesarme más en este tema de las diferentes inteligencias, pero especialmente al escuchar acerca de la inteligencia emocional, pues como que se me tocaba una fibra sensible, porque se trataba de una comprensión más profunda, más amplia de la vida, de sus desafíos, que se manifestaba en reacciones equilibradas frente a las crisis, frente a las aflicciones de la vida. Eso me llamaba la atención. Incluso respuestas generosas y sabias frente a cualquier complejidad que tenemos que enfrentar en nuestro camino diario. Que todo que parecía ser fruto de un entendimiento más profundo de los sentimientos propios. Una capacidad de manejarlos, no ser dominado por ellos. Pues yo no sé qué papel han jugado las emociones y los sentimientos en tu vida, pero mi familia, a pesar de ser norteamericana y de raíces ingleses, es decir, norte de Europa, yo creo que mi padre era muy latino. A veces muy explosivo. Y pues eso como que te va dejando huella en los hijos, ¿verdad? Y pues esto de la inteligencia emocional, conseguir más equilibrio, me llamaba la atención. Como que igual esto era una clase de inteligencia que me había faltado, porque yo que era pequeño y no muy bueno en el fútbol y en otras actividades físicas, pues decidí que tenía que demostrar que yo valía a través de la cabeza. Sacaba muy buenas notas, pero en la inteligencia emocional creo que no hubiera salido muy bien si me hubieran puesto un examen. Entonces, me atraía esto. Y cuanto más estudiaba nuestras iglesias, y yo creo que esto incluso cubriría no solo iglesias protestantes, bautistas, etcétera, sino incluso iglesias católicas, donde quiera que vayas, creo que sería cierto, como que en nuestras iglesias también muchas veces era la inteligencia de la que carecíamos. ¿Me explico?
que no sabíamos llevarnos, como que no sabíamos pulir asperezas y cubrir las faltas, cubrir los pecados, como dice la palabra, con amor, sino más bien señalar esas faltas y culparnos unos a otros y discutir. Madre mía, qué falta de inteligencia emocional. Pues meditando sobre el tema, yo creo que todos llegaríamos fácilmente a la conclusión de que el que verdaderamente manifiesta inteligencia emocional fue Jesucristo. ¿Quién lo puede poner en duda? Jesucristo es quien supo soportar, perdonar, sobrellevar, incluso hasta la cruz. Cuando le hacíamos lo peor, a eso volveremos. Es decir, Jesucristo es nuestro campeón, ¿verdad? Es nuestro héroe. De verdad, Él manifiesta la inteligencia emocional en máximo grado. Pero luego se me ocurre que esta palabra Dios nos la ha dado para enseñarnos a seguir sus caminos. Y sus caminos, desde luego, tienen que ver con las inteligencias espiritual, emocional, social, intrapersonal, etc. Entonces, estudiando la palabra, descubrí una cosa, que los salmistas a veces manifiestan esos sentimientos explosivos. ¿Habéis leído los salmos últimamente? Creo que los leáis regularmente, porque parece que los salmistas delante de Dios estaban dispuestos a desahogarse, a ventilar todo lo que llevaban dentro. Y a veces es muy fuerte, ¿eh? Angustias, aflicciones, sentimiento de opresión, de miedo, de todo. Y como que ellos van delante del Señor y van derramando esas emociones delante de Él y van recobrando el equilibrio. Y muchas veces, la mayoría de las veces, el salmo termina con el salmista ya otra vez aterrizando, recobrando el ánimo, con los ojos puestos en el Señor. ¿Me explico? Entonces, yo iba cultivando una teoría. Los salmos son para desarrollar la inteligencia emocional. Y empecé a estudiarlo con ese fin. Filtrar las emociones a través de la palabra del Señor. Me ayuda a ganar perspectiva, equilibrio, paz, sosiego. Pues había otro, es decir, había muchos en la Biblia que han servido de ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y uno que especialmente me llamaba la atención era Moisés. ¿Recordáis cuál fue la descripción de Moisés en el Antiguo Testamento? Un versículo. Dice que era el hombre más manso. ¿Alguien lo ha leído? El hombre más manso de la historia. Bueno, Jesucristo seguro que es, pero hasta aquel entonces nadie podía compararse con Moisés. ¿Recordáis lo que Moisés hacía cuando venía una puñada de gente de los israelitas quejándose, murmurando, insistiendo en que se tenía que hacer las cosas de otra manera? ¿Recordáis lo que Moisés hacía? Él no se ponía a regañarles, a decirles 4 cosas bien dichas. Se echaba en tierra sobre su rostro, en humildad, buscando al Señor. ¿Qué hombre más humilde, más manso? Porque él no pretendía ser la autoridad sobre ellos para que hicieran lo que él decía. No, él pretendía estar bajo la autoridad de Dios. Solo era representante de la autoridad de Dios. Y que Dios le dirigiera a saber cómo responder a esta gente tan disconforme con lo que se estaba haciendo. Bueno, Moisés. Y entre los salmos hay un salmo escrito por Moisés. Solo uno. Muchos por el rey David y otros Asaf, pero
por Moisés solo un salmo. Tenemos sus 5 libros del Pentateuco, donde nos da su ley, pero solo un salmo. Recordando esto, hermanos, que Moisés pasó ¿cuántos años como príncipe de Egipto? 40, ha dicho la hermana. 40 años como príncipe. ¡Qué privilegio estudiar todas las ciencias de aquel entonces y vivir como un rey, como un príncipe! Pero luego, qué cambio más drástico en su vida, porque pasó los próximos 40 años haciendo ¿qué? Eso, vagar por el desierto tras un rebaño de ovejas, ¿verdad? Pastor de ovejas, 40 años. ¿Cuánto aburrimiento? No creo que se haya aburrido, porque esas ovejas continuamente desviándose, y él era responsable por ello. 40 años en el desierto. Y luego tuvo 40 más. El Señor le dio 120 años. Y nosotros decimos, bienaventurado. No sé si Moisés se creía bienaventurado. Pero 40 años, los últimos 40 de su vida, haciendo de libertador de su pueblo, legislador y juez, y el fundador de toda una comunidad, ¿verdad? Pero ¿cuántos altibajos tuvo que pasar Moisés? Y este salmo, quiero que lo escuchéis, a ver qué temas enfatizaban, qué temas salían de las entrañas de Moisés en este salmo. Reza así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, volveos al polvo, hijos de Adán, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una noche, una vigilia de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, en todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos
conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Yahvé, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. ¿Qué habéis escuchado? Los énfasis de Moisés. Yo solo quiero sacar 3 de este salmo. 3 cosas que pesaban fuertemente en su corazón. Y en primer lugar, aunque no sea la primera cosa que te haya llamado la atención a ti, lo primero que yo veo es ese sentido del tiempo y la eternidad. Tiempo y eternidad. Desde el primer versículo. ¿Os habéis fijado? Es el Salmo 90. No quería deciros de antemano porque no quería que lo leyeras, sino que solo lo escucharas. Pero si queréis abrir vuestras Biblias o vuestro teléfono o tablet, lo que sea, al Salmo 90, ¿qué palabras observáis que especialmente nos hablan del tiempo? Años. ¿Y qué palabra qué? ¿Cómo? Noche y qué más. Día. Porque días y años se repiten como el tic-toc de un reloj. Días, años, días, años. De hecho, lo saqué en hebreo. Día en hebreo es yom y año es shana. Yom, shana. A ver, este lado puede ser yom, este lado shana, ¿vale? Y hay que alargar la N, ¿vale? Yom, shana, yom, shana, yom, shana. Era como el ritmo de la vida que Moisés sentía tanto. Días y los años, días y los años. Hay otras expresiones también, porque luego ahí está en el primer versículo. De generación en generación. Así va pasando el tiempo. Y el que es Dios, ¿cuándo? Desde el siglo hasta el siglo. Estos son como los sujetalibros. ¿Sí? Los sujetalibros y en medio, pues, generación tras generación tras generación, que vamos pasando, tú y yo. ¿Y de qué manera vamos pasando? Primero con torrente de aguas. ¿Os imagináis el río? Y algo que el río se lleva y ya pasó. O como sueño. O como la hierba. En la mañana, ahí está, por la tarde, y se seca. Los que tenemos más de 50 años nos identificamos con estas expresiones porque entendemos, pues, es cierto, así va pasando la vida. Los que tenéis menos de 50, pues ya empezáis a tener esa sensación y os aseguro que va acelerándose cada vez más. Pues expresiones que indican que Moisés, que vivió 120 años y sin embargo le pareció como nada. Así pasó rápido. Y él, después de hablar de esos 70 u 80, porque recordáis que la mayoría de los israelitas no sobrevivieron en el desierto. Tuvieron 40 años y todos los que tenían como 20 años para arriba fallecieron en el desierto. Y si eran cerca de 1 millón o más de personas, os podéis imaginar todos los días celebraban algún funeral. Todos los días durante los 40 años celebrando funerales mientras vagaban de sitio en sitio. Eso impactaría a cualquiera, ¿no? A nosotros nos impacta solo algún funeral de algún conocido, algún amigo. Oh, sí, lo sentimos, pero Moisés todos los días estaría yendo a su pueblo. 70, 80, pero no duraban más. Y sin embargo, él, con
con sus 80 ya cumplidos, le tocaba verles a todos caer como moscas. ¿Qué sentido de la tranquilidad? Se me fue la palabra. Transitoriedad, esa me sirve. Va fluyendo. Hasta que llega a ese versículo que dice, de tal modo a contar nuestros días. Nosotros no contamos los días, ¿verdad? Sino los años. Interesante cambio. No quisiéramos tener. Yo tengo 437,000 días. ¿Quién puede contarlos? Y hasta nos avergonzamos de decir cuántos años son. Yo tengo 72 ya, así que ya he pasado el primer límite. A ver si llego al otro. Que no hay garantía, ¿verdad? Porque muchos más jóvenes se nos van antes. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué? Que traigamos al corazón. ¿Qué? A ver si lo decimos juntos, no es difícil. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Esa parte es otra. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Es el principio de la sabiduría. Conocéis el texto, tanto en Proverbios como en los Salmos. Se nos enseña el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el Señor mismo nos dice, no tenéis que temer a los que te pueden matar. ¿Por qué temer al que te puede matar? Nosotros nos reímos. El Señor está siendo irónico aquí. Solo te puede matar el cuerpo y ya está. Y se acabó. No. Temer más bien al que no solo al cuerpo, sino lo que suceda después. Ese es a quien temer. Porque si temes a Dios, ya no tienes que temer a nadie más, ni nada más. Hombre, eso sí, trato hecho, ¿verdad? Temer al Señor y ya no temer a nadie. Qué bondadoso nuestro Dios, qué sabio nuestro Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que se nos quede grabado, ¿no? Que lo pensemos cada día. Este día tiene el valor que el Señor le ha dado. Que ponga primero a Dios en este día, para que me enseñe, para que me guíe, me pastoree y haga que mi vida estoy pasando a los otros. Así que, segundo punto, eso en primer lugar, el tiempo y la eternidad. Otra cosa que seguro que os ha impactado a mí, os ha impactado a vosotros como a mí en este salmo, a ver si coincidimos. ¿Qué actitud tiene frente a Dios? ¿Qué tipo de Dios es? ¿Me seguís? Como juzgador, como juez. Y entonces, ¿qué característica le... La ira. ¿Habéis notado cuántas palabras? Habla de furor, de ira, de indignación, como para asustarse. Bueno, Moisés había visto bastante en su vida, ¿verdad? De la ira de Dios. Bueno, primero contra los egipcios, por no soltar a su pueblo. Y recordar que las plagas no eran para hacer daño, para vivir, eran para demostrar la impotencia de los dioses egipcios. Pero era este faraón tan duro de cabeza que no llegó a creerlo hasta no encontrarse en medio del mar muerto, con las olas ya cayéndole encima. Esos dioses no tenían poder, era este Dios el que realmente tenía el poder, y ellos por no creerlo pues experimentaron su ira. Pero no todos los egipcios fueron tan duros de cabeza, porque dice que los israelitas, que cuando Dios los sacó por fin, después de la última plaga, una multitud de otros se unieron a los israelitas, que habían
han sido convencidos por esas demostraciones que Dios había hecho. Pero luego le tocó a Moisés ver la ira de Dios contra su propio pueblo ahí en el desierto, viendo caer como moscas ahí en el desierto, frente a tantos milagros que Dios hizo para convencerles, para asegurarles. Y sin embargo, qué testarudez, qué obstinación. Y los miramos y no deberíamos juzgarles, ¿verdad? Sino más bien vernos en el espejo, darnos cuenta de, yo sufro de eso también, yo padezco de esa misma dificultad. Y esto nos lleva a entender lo que es la ira de Dios, porque a veces la gente dice, ¿cómo puede Dios ser amor y también manifestar esa ira? ¿Sabéis que el amor sin capacidad de ira no es amor? Si alguien intenta dañar a uno de mis amados, yo me quedo, no pasa nada. Eso no es amor. Dios reacciona cuando alguien ataca a sus amados. Y cualquier maldad es una amenaza a los que él ama. Su ira no es más que su oposición total a la maldad. Si Dios no se opusiera a la maldad, ¿dónde quedaríamos tú y yo? Sino perdidos del todo. Gracias a Dios por su ira, que a nosotros nos mueve a buscar la sabiduría, nos mueve a buscarle a Él, porque entendemos que Él con mucha justicia se opone a lo que se opone a su bondad. Su bondad es el estándar. Nosotros queremos adherirnos a Él y nos ha abierto los brazos para que vivamos en el seno de su bondad y su favor. Entonces Él se opone a todo aquello que nos amenace. Eso sí es amor. Pues inteligencia emocional, entonces, empieza con el temor a Dios. Es decir, si la sabiduría empieza con el temor a Dios, la inteligencia emocional empieza por ahí también. Y así la inteligencia emocional aprende a contar los días, a reconocer el valor que cada día tiene, ¿verdad? Bueno, ya llegamos al tercer punto. Otra cosa de la que Moisés también es muy consciente y sale en este salmo. Al principio del salmo, vemos cómo Moisés reconoce que Dios ha sido para los israelitas como un refugio, dice, de generación en generación. Tú nos has sido un refugio. En realidad la palabra aquí en el original quiere decir algo más como una morada, un habitáculo. Nuestro alojamiento ha sido tú, nuestra casa. Qué hermosa descripción de Dios, ¿verdad? Que eres nuestra casa, eres el lugar donde hemos de vivir. Pues ese es el concepto que tiene Moisés. Y en la última estrofa de esta oración, poesía, Moisés lo que enfatiza es misericordia de Dios, su obra, su gloria y su luz. Esas son las cosas que salen a partir del versículo 14 hasta el final. Es decir, a partir de ahí, la oración tiene un tono muy pastoral. Moisés intercediendo por este pueblo que tanto daño le ha hecho, que tanto sudor y sangre le ha costado. Oh. Este pueblo era para cansarse y lavarse las manos de él, ¿verdad? De hecho, Dios estaba tentado, entre comillas, y Dios puede ser tentado, entenderme el lenguaje, de echarle por la borda. Fue Moisés quien se puso en la brecha a favor
favor de ellos. No, no, Dios, ¿qué dirían de ti entre las naciones? No los abandones. Es decir, Dios estaba poniéndole a Moisés a prueba y superó la prueba. A pesar de todo el dolor y la angustia que este pueblo le había costado a Moisés, él siguió amando y orando por ellos, intercediendo por ellos pastoralmente. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? ¿Quién en tu vida te sirve como una piedra en el zapato? O como un pinchazo en el costado. Yo no sé, pero tú sabrás. ¿Qué haría la inteligencia emocional? Es lo que dice Jesús. Por los que nos ultrajan, hemos de orar. Por los que nos maldicen, hemos de bendecirles. ¿Verdad? Es lo que Moisés ya estaba haciendo. Aquí en este salmo dice, de mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Es decir, tu misericordia, con eso nos basta. Es una palabra quizás la más hermosa en el hebreo. Es la palabra Gesed. Igual la habéis escuchado decir alguna vez cuando estábamos pastoreando la Iglesia Internacional de Habla Inglesa aquí en Madrid. Había un hombre en la congregación que no me cayó muy bien. Estoy confesando. Se dice el pecado, pero no el pecador. Así que no sabéis quién es, y él tampoco. Pero él y yo, más de una vez, un poco así, pero yo procuraba no hacer eso, pero no me llevaba bien con él. Luego se casó con una filipina que se llamaba Gracia. Hombre, por fin va a caer en gracia. Aunque, bueno, no digo más. Luego el Señor les regaló un hijo, ¿y sabéis qué nombre le pusieron? Gesed. Esta palabra en hebreo. Esta palabra en hebreo que se traduce aquí misericordia, pero quiere decir también favor, quiere decir generosidad, amabilidad, bondad. Es una palabra que abarca todo lo bueno, todo lo amoroso y hermoso que hay en Dios. Ese. Pues yo es que tengo una debilidad por los niños. Lo sabrá mi hermano aquí con su pequeño. Y ya que soy abuelo, sobre todo desde que soy abuelo, pues. Y ese niño, pues como que me podía conmigo, pues desde entonces ya no choco con ese niño. Bueno, choca en ese sentido, sí, pero ya no tenemos conflicto, sino que la Gesed de Dios está entre nosotros. Y entendí, esa es la inteligencia emocional. Que nos tratemos con gracia los unos a los otros. Gracia, la misericordia del Señor. Mira cuánto Él me ha echado. ¿Cómo no voy a tener yo para compartir con otros? ¿Dónde es que nos podemos saciar de la misericordia de Dios? Porque es lo que Moisés pide en oración. Y esa palabra saciar también se puede traducir con satisfacer. ¿Dónde me puedo satisfacer este anhelo, este dolor del alma? También quiere decir saturar, esta misma palabra. Saciar, satisfacer, saturar. ¿Dónde me puedo saturar de la misericordia de Dios? Ya os imagináis por dónde voy con esto, ¿no? Volviendo una y otra vez a la cruz de Cristo. Ay, saciar nuestra sed, quiere saciar nuestra alma para hacernos crecer en inteligencia emocional, para que sepamos reaccionar
frente a las situaciones difíciles de la vida, para que sepamos reaccionar frente a la gente difícil de nuestra vida, para que sepamos dar un testimonio digno de Él frente a lo que venga en estos tiempos tan convulsos. Porque ahí en esa cruz, hermanos, fue el momento culminante cuando la misericordia de Dios fue encarnada de forma más intensa por amor a nosotros. Su misericordia ahí fue historizada, si me permitís el término. Es decir, la realidad celestial fue convertida en historia terrenal. Ahí sobre esa cruz, mientras Jesús repetía las palabras, Padre, perdona. Y lo que estaban haciendo nos representaban a nosotros. Lo que estábamos haciendo era asesinar al mensajero de amor, matar a Dios mismo, igual que en esa parábola que Jesús contó de los labradores malvados, que decían entre sí, este es el heredero, pues matémosle y así la finca es nuestra. Así Adán y Eva en el huerto, rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, escuchando la voz ajena del enemigo, decidieron, pues, esa autoridad no, esta sí, porque nos promete cosas interesantes. Y Dios sabía que en cuanto Él se personara en el escenario como uno de nosotros, que así, eso mismo que había en el corazón de ellos, es lo que había en el corazón de todos nosotros, y que le íbamos a echar mano, matarle, para quitar de en medio su autoridad. Jesús se sometió a eso, con el fin de establecer el reinar de Dios en la vida humana. Y así lo hizo. Frente a la injusticia, frente al crimen más atroz de toda la historia, y Él lo soportó y perdonó, encarnó a Jesús que Dios tiene para contigo y para conmigo. ¡Wow! ¿Quieres saciarte de la misericordia de Dios? Enfocar la cruz de Cristo todos los días, donde sobre ese trono Él reinó sobre toda injusticia, sobre todo pecado, sobre todo temor, sobre toda malicia, sobre todo lo malo. Reinó. De modo que también la muerte no pudo retener. Este es nuestro Rey, hermanos. Alegraos en vuestro Rey, que quiere reinar cada día en tu vida, en tus emociones, en tus relaciones, en tus desafíos, los que sean. Y Él dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo de todo aquello. Dejemos que Jesucristo reine en nuestras vidas, hermanos, invocando su nombre cada día, sobre cada necesidad. Ahora mismo vamos a ir en oración para rogar que en esta semana que tenemos delante, los desafíos que sean, Él nos ayude a ponerlos todos a sus pies y bajo su reino. Oremos. Señor Jesús, jamás terminaremos de comprender la grandeza de tu amor, de tu sacrificio, de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a buscarte, a saborearte, a rendir nuestras vidas a tus pies. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos en tu nombre, y te ruego por ellos, Señor, que aparezca tu obra en sus vidas y
tu gloria sobre sus hijos. Que la luz tuya sea sobre cada uno de ellos. De modo que confirmes la obra de sus manos sobre ellos. Que ellos puedan sentir y conocer y confesar tu presencia, tu amor, tu salvación, Señor, en cada circunstancia que ellos tengan que enfrentar esta semana. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que es verdadera, tu promesa es fiel y que tú estás con nosotros. Así que te bendecimos juntos.